Entonces copiaremos el primero, sería la pared de un tanque de acero, contiene agua en oxígeno con oxígeno disuelto y se está corroyendo a una velocidad de 54.7 mdd. ¿En cuánto tiempo el espesor de la pared disminuirá en 0.5 milímetros? ¿no? Bien, el ejercicio 1 nos dice que tenemos un tanque de acero en el cual la pared se está oxidando. Y tenemos una razón de 54.7. Entonces vamos a hacer el ejercicio número 1. Mientras voy a limpiar tantito mi pantalla. Bien. Para el ejercicio 1, ¿sí? Nos dicen que se corroe a una velocidad de 54.7 mdd. mdd significa miligramos por decímetro cuadrado por día, ¿sí? Lo único que nos están dando es que el espesor se disminuye en un valor de 0.5. No nos dicen más. Ahora, para poder predecir esto, nosotros tenemos que basarnos un poquito en la ley de Faraday. Habíamos dicho que carga es igual a intensidad por tiempo e intensidad por tiempo es igual a Z por F por el número de moles, ¿no? Y de aquí habíamos dicho que entonces que I por T era igual a Z por F por peso entre peso molecular, ¿no? Eso era lo que nosotros habíamos comentado para la parte de la ley de Faraday. Y con base en si era una reducción, era una oxidación, se hacía la integral, ¿no? Ya en cierta forma, nosotros lo que podemos definir es si es una oxidación, pues es pérdida de peso, si es una reducción, es ganancia de peso. Bien, entonces para esta parte yo voy a tratar de utilizar velocidad. Recuerden que la velocidad habíamos definido que era intensidad entre Z por F, ¿verdad? Entonces, esto de cinética. Utilizando la ecuación 1, que es esta parte de aquí, y la definición de la ecuación 2, yo voy a utilizar lo siguiente. I entre Z por F es igual a ¿qué? A peso entre peso molecular, ¿sí? Y tendría tiempo, ¿no? Eso es lo que me está mostrando del lado derecho. Ahora, ¿puedo pasar el peso molecular del otro lado? Sí, puedo dejar peso entre tiempo es igual a peso molecular por intensidad entre Z por F, ¿no? Ahora, recuerden que nosotros no manejamos intensidad, normalmente manejamos densidad. Entonces, yo puedo dividir el área tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y al momento de dividir entre el área, yo voy a tener peso entre área por tiempo, va a ser igual a densidad, peso molecular, ¿verdad? Entre Z por F. Lo que es igual, esto es constante. Ahí está, ¿sí? O una K por J, ¿no? Y entonces aquí es donde precisamente tenemos lo que nos daban en la parte de arriba. Miligramos por decímetro cuadrado por día. Pero para la ley de Faraday nosotros sabemos que estas unidades son gramos por área, puede ser centímetros cuadrados, puede ser metros cuadrados. Y tiempo, ¿no? El tiempo sí influye. Las unidades de tiempo en la ley de Faraday es segundos, mientras que la de la masa es gramos. Y el área no influye tanto en las unidades finales porque es una relación nada más con respecto a la superficie. Entonces, en este caso, los que sí estarían influyendo y debemos de tomar bien en cuenta es gramos y segundos. Y esto va a ser igual a una K por J, ¿no? Entonces, de aquí nosotros vamos a convertir primero los 54.7 miligramos por decímetro cuadrado por día. ¿A qué? ¿A qué unidades? A gramos por centímetro cuadrado, o podemos dejar decímetros cuadrados, no importa. Pero también nos están dando un espesor en milímetros, incluso lo podríamos dejar en milímetros cuadrados.
Pero vamos a convertirlo a centímetros cuadrados, que es un poquito más fácil, y de ahí, y los milímetros los pasamos a centímetros, ¿no? A mí me gusta más trabajar con centímetros que con milímetros y que con metros, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a pasar también, del de día vamos a pasar a segundos, ¿no? Entonces, conviertan, primero, 54.7 miligramos sobre decímetro cuadrado por día, lo tienen que convertir a gramos por centímetro cuadrado por segundo. Entonces, ¿cómo convierto esas unidades? Sabemos que un decímetro cuadrado es 100 centímetros cuadrados y habría que hacer el cambio de distancia, bueno, de área, y el de Ajá. día sería 3600 segundos por hora por 24 horas. Ahí los dos quedarían. Ah, sí, los dos se multiplican. Podríamos tener que días en segundos, ¿cuánto es? 24 por 3600, ¿no? 86.400, ¿no? Entonces, un día tiene 86.400 segundos. ¿Todos están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Y ahora de decímetros cuadrados a centímetros cuadrados. Son 100, ¿no? A centímetros cuadrados. Sí. Entonces, un decímetro cuadrado son 100 centímetros cuadrados, ¿no? Ok. Y en tiempo tendríamos que, más para confirmar, días, segundos, 86.400, muy bien. Y miligramos, pues tendríamos miligramos. 1000 miligramos gramo. Y es a la menos 3 miligramos, ¿no? Sí. A mí me salió de 0.08205. A ver, los demás, chicos. 54.7 miligramos. A mí me salió de... Ah, no, espere. Sale 6.33 por 10 a la menos 9. ¿Sí? ¿A todos les da? Sí, pero se varía muy poquito. Gramos, centímetros cuadrados sobre segundo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ok, entonces estas unidades corresponden a la parte de velocidad, ¿no? Entonces esto puede ser igual a velocidad, ¿cierto? Velocidad es igual a masa entre área por tiempo. Eso quiere decir con respecto a nuestra definición que tenemos aquí al final, ¿no? Esto de aquí, ¿sí? Entonces, vean que aquí, si yo quisiera convertir de estas unidades de gramos, de área, tiempo, a densidad de corriente, primero tendría que multiplicar por el número de electrones transferidos, después por la constante de Faraday y todo eso dividirlo entre el peso molecular para que me dé unidades de amperes, ¿no? Como el área lo estoy manejando en centímetros cuadrados, pues tendría amperes sobre centímetros cuadrados, ¿no? Pero lo que me interesa aquí no es llegar hasta la densidad de corrosión o la intensidad de corrosión, sino más bien calcular con base en el espesor que me están dando el tiempo estimado. Y recuerden cómo definimos el espesor si era corrosión uniforme. Lo hicimos con respecto a un depósito uniforme. Habíamos dicho que volumen era igual a área por un espesor, ¿sí? Y que también habíamos dicho que volumen era igual, o más bien densidad,
era igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Y entonces al despejar el volumen, esto es masa entre densidad. Y al sustituirlo en la parte de arriba, yo tendría que es, por lo tanto, masa entre densidad es igual a ¿qué? A área por espesor. Entonces, si yo trato de mover el área del lado derecho y pasar del otro lado, la densidad me quedaría masa entre área es igual a la densidad del material por el espesor, ¿verdad? Ahora, esto ya de aquí lo puedo utilizar, esto que tengo aquí, lo puedo utilizar para sustituirlo acá, en la parte, en la ecuación me parece que ya es la 3, ¿no? Entonces yo puedo tener, si es una velocidad de corrosión uniforme, yo puedo tener que masa entre área, voy a colocar aquí masa entre área y voy a tener el tiempo aparte, ¿no? Entonces de aquí, esto será igual a la densidad por el espesor multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Entonces, de aquí al tiempo, el tiempo va a ser igual a ¿qué? A la velocidad entre la densidad por el espesor. Y ahí está. Ya tengo las unidades congruentes. ¿Qué unidades tengo? Gramos, centímetro cuadrado por segundo. Vamos a hacer el análisis adimensional. Gramos sobre centímetro cuadrado por segundo, ¿verdad? Son las unidades de la velocidad. Y vamos a tener todo esto dividido entre, ¿verdad? La densidad del material. El material es un tanque de acero. Podemos considerar que es de hierro. Entonces ahorita buscamos la densidad del hierro. Pero la densidad es gramos sobre centímetro cúbico, ¿verdad? Por el espesor me conviene que sea en centímetros, ¿no? Perdón, profe, me perdí. ¿Por qué ahí el tiempo está como fracción y del otro lado ya está multiplicando como entero? No, aquí el... tienes razón, me equivoqué yo, tienes razón. Sí, aquí yo me equivoqué. 1 sobre el tiempo. Entonces, aquí sería... Estoy al revés, tienes razón, vamos a borrar esto. Ajá, al revés, Sí. la velocidad Sí. va abajo y... Será el tiempo, es por eso hay que hacer el análisis dimensional. Entonces, tiempo sería masa entre área. Ay, no, espérenme. Densidad por espesor entre la velocidad, ¿verdad? Sí, entre la velocidad. Ok, sí, perfecto. Entonces, el análisis adimensional es gramos sobre centímetro cúbico por centímetros, ¿no? El espesor. Y la velocidad es gramos sobre centímetro cuadrado por segundo, ¿verdad? Entonces, medios con medios, extremos por extremos, nuestra clásica ley del sándwich. Y tendríamos que centímetros con centímetros cúbicos quedan centímetros cuadrados, ¿no? Entonces voy a cancelar este con este de aquí. Y gramos sobre centímetros cuadrados sobre gramos sobre centímetros cuadrados se cancelan, ¿verdad? De tal manera que esto queda en segundos, ¿cierto? Que aquí hay uno. Sí. ¿Sí? Uno. Entonces, con esto vamos a ubicar cuánto equivale la densidad del hierro. Solo podemos buscar ahí, densidad del hierro. De acuerdo a esto, 7.874. 7.874 gramos sobre centímetros cúbicos. ¿Ok? Ahora teníamos nosotros milímetros, ¿no? 0.5 milímetros. 0.5 milímetros a centímetros, ¿cuánto es? Bueno, 10 a la 5 por 10 a la menos 4 Pero centímetros. son centímetros cuadrados, ¿no? Yo lo llevé a metros. No, aquí es longitud. Entonces nada más en centímetros. Sí, de 0.5 milímetros a centímetros. Ujú. 0.05 centímetros. 0.05. Entonces, teniendo ya las unidades congruentes, voy a poner 7.874 que multiplica al espesor 0.05 y esto lo divido entre
la velocidad. Y mi velocidad me había dado de 6.33 por 10 a la menos 9 gramos sobre centímetros cúbicos. Y el tiempo aproximado es 62.195.800. 62 millones 195.000. ajá 892.6. segundos, ¿verdad? Sí. Ahora, Sí, sí. segundos, no me conviene tenerlo en segundos, pásenlo a años, o pásenlo a días, o pásenlo a horas, pero de segundos, vámonos a años. Vamos a ver cuántos años son. Un año a segundos. Un año natural tiene 3.15 por 10 a la 7 segundos. Profesor, 3.15 por 10 a la 7. Sí. Sí. Entonces, en un año natural, 365 días, ¿verdad? ¿En cuántos años se va a corroer? O sea, esto a años. $1.97 años. 1.97 años. Y en días, si lo dejamos en días, habíamos dicho 86.400, ¿verdad? $86.400. En días, 719.85. ok. 719 días, 1.97 años, ¿verdad? Es el tiempo que se va a tardar aproximadamente en corroerse 0.5 milímetros del acero, en donde tenemos almacenado agua, y dentro de esta agua tenemos oxígeno disuelto en la solución. No utilizamos número de electrones, ¿sí vieron? Sí, sí. Entonces, la velocidad de corrosión es la que se define con base en la ley de Faraday. Es esta de aquí, la ecuación 3. Y tendrá unidades de gramos sobre área por segundo, ¿no? Entonces, pero esto a su vez también es igual a ¿qué? A esta constante K, en donde involucra el peso molecular, el número de electrones, la constante de Faraday, multiplicando a la densidad de corriente. Entonces, en el siguiente ejercicio, como es claro, nos dan una densidad de corriente y ahora debemos de calcular la velocidad de corrosión. ¿Sí lo ven? En el ejercicio 2, ahora nos dan una densidad de corriente y nosotros debemos de calcular cuál es la velocidad de corrosión. Y aquí es donde toma sentido lo que habíamos visto para la parte de la ecuación de Bottle-Volmer. Cuando existe corrosión, vean en los diagramas de Evans. Tal vez no les dije que se llamaban diagramas de Evans, pero sí vimos el diagrama de Evans en donde teníamos la reacción tanto del hidrógeno como del metal con sus potenciales estándar. Teníamos las pendientes de Tafel, catódico, anódico, catódico, anódico, y en la intersección entre la reacción catódica y la anódica, ¿verdad?, del hidrógeno con respecto al metal, justamente ahí se vislumbraba o se observaba el comportamiento de la oxidación para el metal en presencia del hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa densidad de corriente que habíamos manejado ahí como densidad de corrosión, que se asimila un poquito a la definición de densidad de corriente de intercambio, J0 o I0, y que a su vez también me define el potencial de corrosión, ¿verdad? Esa densidad de corrosión es la que estaremos utilizando en esta ecuación. ¿Sí queda claro, chicos? O sea, la densidad de corriente que me está dando ahí el ejercicio debería de ser o debería indicarse como densidad de corriente de corrosión o densidad de corriente de intercambio para el sistema zinc-oxígeno, por ejemplo, ¿no? ¿Sí queda claro, chicos?